Exactamente. Es una ley, a mí me gusta decirle transversal, que es completamente transversal y que no tiene banderas políticas realmente porque tiene un respaldo muy grande por la mayoría de los legisladores, lo que obviamente hizo que esta ley se detenga tanto tiempo, 8 meses en diputados, es el lobby que tiene que enfrentar esta ley para que finalmente llegue a los consumidores. Eh, Esta ley está inspirada, como vos bien dijiste, en la propuesta que nos hacía la OPS en el año 2016, que la saca desde de un estudio realizado en Chile sobre el perfil de nutrientes, y esta ley que se implementó en Chile, posteriormente se implementó en México, se implementó en Perú, en Uruguay, y recientemente, el 17 de junio, se aprobó en Colombia. O sea, es una ley que ya viene con, obviamente, con diferentes particularidades en cada uno de los estados, pero es una ley que ya tiene su peso y ya va avanzando por los distintos países. No sé si querés que retomemos un poco de qué se trata esta ley Sí, por en favor, nuestro país. repasemos por lo menos lo esencial, y Bien. porque después te quiero llevar allá un poco más a la interpretación de algunos de los discursos y algunas de las frases, pero hablemos específicamente y resaltemos por qué es tan importante. Esta ley está basada principalmente en el problema que hay actualmente en la pandemia global, no del coronavirus, sino en la pandemia de la obesidad. ¿Sí? Esta ley lo que busca es fomentar el derecho que tienen todos los consumidores a tener una información clara y precisa acerca de lo que están consumiendo. Antiguamente, nosotros seguimos teniendo eso, tenemos el rótulo de los alimentos que es muy difícil de leer. Entonces, lo que viene a proponer esta ley, básicamente, es un etiquetado que se encuentre en la parte del frente del alimento, es un etiquetado que resalta, ¿sí?, de todo el envase, y este etiquetado nos permite reconocer qué alimentos son saludables y cuáles no, debido a la presencia de unos octógonos negros. Cuantos más octógonos negros tenga un alimento, el alimento va a ser considerado menos saludable. Eso es principalmente, y así se la está tratando la ley en la Argentina. En realidad, la ley en nuestro país es la ley de alimentación saludable, que va mucho más allá, ¿sí? Que si bien lo más importante para esta ley es el rotulado frontal de alimentos, esta ley también incluye otros apartados como, por ejemplo, comercialización, uso de la publicidad, y bueno, algunas cuestiones que ya van a lo fino acerca de cómo rotular o no los alimentos, y que este rótulo tiene implicancias no solamente para la comercialización, sino para la venta en las zonas, por ejemplo, en kioscos escolares o instituciones del Estado. Así que bueno, de eso básicamente trata la ley. Bien, y yo estoy viendo algunos de de las frases de principales referentes políticos de las distintas fuerzas que conforman las comisiones y, por ejemplo, ¿no? El Frente de Todos y la Unión Cívica Radical, bueno, se mostraron a favor. Por ejemplo, Cecilia Moró del Frente de Todos dijo: es un tema que tenemos pendiente y hoy con el dictamen podemos avanzar con esta deuda que está reclamando la sociedad y que tiene que ver con la salud pública, mientras que la UCR dijo: la enorme mayoría de Juntos por el Cambio vamos a acompañar el dictamen. Y la enorme mayoría tiene que ver con que, por ejemplo, el titular de la Comisión de Industria, que es Alejandro García del PRO, presentó un dictamen en rechazo a este proyecto que ayer se estaba tratando, mientras que otro referente del PRO, que en este caso es la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, presentó un dictamen propio y propuso modificaciones en cuanto a que las prescripciones de la ley se adecúen a las del Mercosur, a plazos de adecuación que sean mucho más amplios, y además se mostró en desacuerdo con adherir al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la
de la salud. Entonces, como vemos, había varias visiones, pero la mayoría se volcó por el proyecto que vino directamente desde el Senado. Exactamente. Alejandro García directamente no hizo ninguna propuesta, simplemente rechazó porque alegó de que la industria no había sido consultada para nada, cuando no es cierto, porque este proyecto en senadores sufrió muchísimas modificaciones justamente por pedidos de la industria. Entonces se modificó el proyecto que actualmente tiene media sanción. En cuanto a lo que mencionó la diputada Carmen Polledo del PRO, sí, ella directamente quiso cambiar el sistema de octógonos negros, propuso un cambio completamente radical, quiso que se utilice la guía diaria de alimentación, la GDA, con un sistema, adicionando también un sistema de semáforo, que actualmente está vigente en países como Ecuador y que no ha dado ningún tipo de resultado porque envía un mensaje completamente ambiguo a los consumidores, porque si bien resalta algunos aspectos negativos, también resalta los positivos. Entonces, por ejemplo, obviamente una bebida gaseosa va a ser baja en sodio, pero va a tener un alto contenido en azúcares, y a nosotros lo que nos importa es resaltar que tiene un alto contenido de azúcares. Entonces, ahí envía un mensaje ambiguo, entonces la persona no sabe si es saludable o no es saludable. El sistema de octógonos negros directamente clasifica esa bebida, ese alimento ultraprocesado, como un alimento con un exceso en azúcares. Entonces, ahí no hay ambigüedades, y eso es lo que están buscando que se modifique. Otra de las cosas que alegaba la diputada Polledo es que estaba muy preocupada por la publicidad y que se les imponga, ¿sí?, a las empresas de forma autoritaria distintas normas para legislar la publicidad. Estaba muy preocupada con eso, y Sí. eso salió mucho en los diputados que estaban en contra, que por suerte no fueron muchos, como vos bien decís, fueron 2 diputados los que estaban en contra, pero salió mucho la palabra autoritarismo ayer, con el fin de simplemente desacreditar la capacidad que tiene el Estado justamente de regular la publicidad y los alimentos que llevan a los que consumen, particularmente los niños, porque la publicidad en alimentos infantiles está orientada particularmente a el uso de un dibujo o un famoso para fomentar el consumo, y esos niños, ¿sí?, esos niños que están expuestos constantemente a la publicidad no tienen el criterio suficiente como para elegir si un alimento es saludable o no. Entonces terminan siendo víctimas de la publicidad y terminan cayendo en el consumo de esos alimentos. Por eso es ayer, con el fin de intentar desacreditar todo el tiempo a la ley, se intentaba esparcir la sombra del autoritarismo sobre una facultad que tiene completamente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que es regular algunas cuestiones publicitarias. Sí, Y después también... quiero repetir Sí. la frase que ella dijo textual a esto que haces referencia, y dijo: algo central es si nos conformamos con informar, promover y educar, o pretendemos avanzar con prohibiciones y censuras. La verdad que me llama poderosamente la atención que utilice este término, es decir, con herramientas de control social propias de regímenes autoritarios. Esa fue la frase textual de la vicepresidenta de la Cámara de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, al hablar de esto que estás contando recién. La verdad que un poco exagerada la respuesta, e incluso desconociendo las facultades, como bien vos decís, que tiene el Estado y que nosotros las conocemos muy bien, porque, a ver, un alimento para que llegue a mi mesa tiene que pasar por, primero, la autorización de la ANMAT, ¿sí? Y a partir de eso también por una serie de regulaciones que tienen que ver con el transporte, con el traslado, la producción, con todo lo que significa la producción de alimentos en la República Argentina. Es decir, lo único que se está haciendo acá es modificar el cuadro y decir, bueno, en vez de tener tantos gramos de sodio, acá te dicen es alto en sodio, es alto en grasas, y al mismo tiempo desalentar la publicidad, que sabemos que esto tiene un altísimo costo, no solamente para la persona, sino también para luego el sistema sanitario, que tiene que hacerse cargo de personas cada vez
que en mayor cantidad, con enfermedades crónicas no transmisibles, con obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes y toda una serie de enfermedades asociadas justamente a la ingesta desproporcionada de este tipo de alimentos. Exactamente, exactamente. En Colombia, por ejemplo, habían hecho un cálculo que el sistema de salud iba a ahorrar aproximadamente cerca de 22 billones de dólares en un futuro al aplicar este tipo de legislación. Entonces, no es solamente legislar para poder elegir alimentos más seguros y del cual conozcamos realmente qué nutrientes tienen, sino también es toda una estrategia de salud pública que no puede ser desmerecida de esta forma. Por otro lado, también no quiero dejar de lado lo que dijo Pablo Yeldin, que es el presidente de la Comisión de Salud del Frente de Todos, ¿sí? Pero contextualizando obviamente su postura desde la provincia que él representa, que es Tucumán, ¿sí? Que él presentó un dictamen en minoría que tuvo 10 adhesiones aproximadamente, ¿sí? En el cual pide básicamente que se declaren cuáles serían los productos procesados y ultraprocesados, los cuales están explícitos en el perfil de nutrientes de la OPS, que los límites no sean los de la OPS. Todo el mundo está muy enfocado en cuanto a los límites de la OPS porque son muy estrictos, y eso es lo que le da la rigurosidad y la calidad justamente a este tipo de etiquetado. Y bueno, están buscando la forma de modificar esos límites que está planteando la OPS, y también él planteó que los plazos sean más amplios para las pequeñas y medianas industrias de nuestro país para que se adecúen. Pero bueno, los plazos son amplios, ¿sí? E incluso dentro de la ley están contempladas prórrogas para esos plazos. Entonces, la verdad que obviamente una ley siempre es perfectible, pero esta ley ha sido muy trabajada. Esta ley tiene el backup, o tiene en la espalda aproximadamente 9 proyectos de ley, ¿sí? Que ya venían trabajando este tipo de rotulado y que han sido completamente modificados, y se armó uno solo, y por eso es el dictamen, tiene esta aprobación en senadores con 64 votos a favor y solamente 3 en contra. Es una ley que ya tiene un consenso muy amplio logrado, y bueno, esperemos que esto también se vea reflejado en la Cámara de Diputados.